Buenas noches a todos. Gracias por ir conectándose a este Zoom científico de la Fundación Sangre Panamá, donde vamos a conversar con el doctor Dimas Kiel sobre la donación de sangre, donación de plaquetas y plasma convaleciente. Iniciamos en unos minutos. Durante este Zoom científico van a poder realizar todas sus consultas en la sección de comentarios.
Hola Gabriel, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Por alguna razón no puedo usar la cámara, no sé qué le pasa. ¿Será que tengo que entrar? Yo me inscribí al seminario normal, no sé si que será que tenía que entrar por otro. ¿Entro y salgo otra vez? Sí, por favor. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Me escuchas? Sí, le escucho. No, sigue apareciendo el mismo problema. Dice cámara de FaceTime HD, pero no sé por qué dice eso. No, y no puedo activar la cámara, me dice que no puedo activarla. Configurar video, cámara FaceTime HD, habilitar. Sigue mandando el mismo mensaje. ¿De repente ahora? Ahora sí. Listo. Eso era. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos también. Tenemos varios asistentes. Gracias a todos por conectarse en este Zoom científico. Como saben, de repente la tecnología nos puede fallar en algunos momentos, pero ya estamos listos y nos acompaña también Ana Paula Mendoza, que es coordinadora de voluntariado de la Fundación. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Pablo. Y Ana pues va a iniciar con la presentación. Listo. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Ana Paula Mendoza. Como comentó el doctor Gabriel, soy la coordinadora de voluntariado para la Fundación Sangre Panamá, cuya misión se encuentra alineada a los objetivos de desarrollo sostenible para lograr la equidad en el acceso a sangre segura en Panamá. Les cuento un poquito, este movimiento nació en el 2006, gracias al esfuerzo en conjunto de un grupo de jóvenes médicos para promover una cultura de donación voluntaria en Panamá, por medio de la educación y que pues a la fecha se continúa realizando de la mano de voluntarios y con el apoyo de aliados estratégicos en todo el país. Muchas gracias a todos los que se van uniendo a este Zoom científico, El Poder en tus Venas, donde estaremos compartiendo los tips más importantes para la donación de sangre, plaquetas y plasma. Gracias a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Dimas Kiel,
especialista en medicina interna y hematología, y quien es jefe actualmente del Servicio de Hematología de la Caja del Seguro Social. Siéntanse libres de hacer las consultas sobre cualquier duda que tengan o que vayan surgiendo durante esta sesión. Pueden ir compartiéndolas en la sección inferior de preguntas y respuestas, donde dice Q&A, las cuales estaremos respondiendo con mucho gusto al final. Igualmente, si gustan, les invito también a compartir cualquier información que les haya parecido interesante en sus redes sociales con el hashtag #SumCientífico y @SangrePanamá. Como también puedes seguir nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y nuestro canal en YouTube. Más que decir, gracias nuevamente por acompañarnos y pues le cedo la palabra al doctor Kiel junto al doctor Gabriel Rebollón, quien es el presidente de la Fundación Sangre Panamá. Primero, nuevamente, gracias, doctor, por acompañarnos. Este es pues ya la segunda ocasión que realizamos esta sesión de Zoom científico, porque en estos momentos pues hay un tema que está más vigente que nunca. Primero, el tema de donación de sangre, donación de plaquetas, pero el tema de plasma, donación de plasma convaleciente. Entonces, que usted desde su práctica en la Caja del Seguro Social y en hospitales privados, pues lo ve diariamente con sus pacientes. Entonces, bueno, siempre iniciamos preguntándole que nos cuente quién es el doctor Dimas Kiel. Bueno, gracias, Gabriel, gracias por la invitación, a ti, obviamente, también a Ana por la presentación que hicieron. Bien, yo el doctor Dimas Kiel no es más que un hematólogo más del servicio de hematología del Complejo Hospitalero Metropolitano. Actualmente laboro como jefe de servicio en el complejo y bueno, para mí siempre es un gusto aceptar las invitaciones suyas, sobre todo en todas las actividades que ustedes hacen para promover la donación voluntaria de sangre, ya que eso es una necesidad de todo el país, no solamente del servicio hematológico, sino para todas las personas que están en cuidados intensivos, que están gravemente enfermos, que padecen enfermedades hemato-oncológicas, o incluso fuera de enfermedades hemato-oncológicas, la gente que tiene accidentes de tránsito y que depende muchas veces de esas donaciones altruistas para salvar su vida. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, ¿cómo ha visto usted que ha cambiado el interés en donar sangre desde que inició la pandemia hasta ahora? Bien, yo creo que empezando por definir que las donaciones de sangre en Panamá, lamentablemente, y lo hemos discutido anteriormente, son principalmente donaciones de sangre por reposición. Entonces, al afectarse los programas quirúrgicos de cirugías ambulatorias y cirugías electivas, que sobre todo las cirugías electivas que se hacen en todos los hospitales, tanto públicos como privados, obviamente la cantidad de personas que se acercaban a los bancos, a los diferentes centros de donaciones para donar disminuyó notablemente, porque como te mencioné, casi que el 98% de las donaciones de sangre son por reposición. Quiere decir que las personas se acercan a los bancos de sangre a donar, pero porque algún familiar o alguna persona allegada va a ser sometida a alguna cirugía. Entonces, cuando cierran todos los programas quirúrgicos, sucede que todas las donaciones se van al piso y prácticamente no hay donantes de sangre en los bancos de sangre. Y ese es el principal problema, por ejemplo. Ahora, sobre todo con la pandemia del COVID-19. Gracias, doctor, por darnos ese pantallazo de cómo está la situación de donación de sangre en nuestros hospitales a nivel nacional, tanto donación de sangre, de plasma, como de plaquetas, ¿no? Entonces, como bien hablamos, esta conferencia son justamente esos 10 tips que debemos de tener, y creo que podemos empezar conversando un poco sobre el tema que hoy día
también es importante, que es la donación de plasma. ¿Qué es la donación de plasma para aquellas personas que no conocen? ¿Y qué es la donación de plasma convaleciente? Ok, la donación de plasma, ¿Y qué es el donación plasma de plasma, también? perdón. Sí, bueno, la donación de plasma la podemos obtener realmente por dos mecanismos diferentes. Por ejemplo, cuando una persona va a donar sangre y se le extrae una unidad de sangre completa, esa sangre completa se fracciona en diferentes componentes. Uno son los componentes celulares, que son los glóbulos rojos empacados, que es la famosa transfusión de sangre que todos llamamos. Realmente es solo el componente de glóbulos rojos. El otro fragmento es el fragmento de plasma, que es las proteínas que contienen los factores de coagulación de la sangre, y el otro tercer componente vendría siendo las plaquetas, que son las que detienen los sangrados. Entonces, cada unidad de sangre se fracciona en una unidad de glóbulos rojos empacados, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. Entonces, por eso es que siempre se habla de que cada donación de sangre puede salvar 3 vidas. Claro, porque puedes incluso dividirlo en 3 componentes para 3 personas diferentes. Entonces, tú puedes obtener plasma de la donación individual de cada persona. Pero también podemos obtener plasma por aféresis. Plasma por aféresis es una manera más eficiente, entre comillas, porque podemos adquirir mayor cantidad en volumen de plasma, y ese es el que principalmente usamos para el tema del plasma convalescente para COVID-19 en uso extendido. El donante que ya padeció del COVID y ya se recuperó, lo conectamos a una máquina que se llama aféresis y le extraemos un volumen de plasma exclusivamente. Extraemos la sangre y el equipo de aféresis centrifuga la sangre, la separa dentro de la máquina y le regresa al donante los glóbulos rojos, básicamente, y se queda solamente con el plasma. Entonces eso permite que esa misma persona pueda incluso donar semana a semana el plasma si así lo desea. Mientras que de la otra forma, en que solamente donamos una bolsa de sangre completa y se fracciona, tú solamente puedes donar una vez y tienes que esperar de 2 a 3 meses dependiendo de las reglas del banco de sangre, pero generalmente son 3 meses antes de volver a donar otra vez si es sangre total. Pero cuando es por plasma, como les dije, puede incluso donar hasta toda la semana. Exacto, y ahí justo, ese es creo que el primer tip es justamente este, que aquellas personas que se han recuperado de COVID-19 y cumplen con los requisitos, pueden donar plasma cada semana en las instituciones. Doctor, y cuéntanos, ¿qué hace, cuál es la función de ese plasma convaleciente en este proceso de atención de los pacientes de COVID-19? Bueno, el plasma convalescente, la función que tiene es que contiene anticuerpos contra el virus que se cree que pueden ser beneficiosos para el receptor. Digamos que cuando cualquiera de nosotros le vacunan contra algún virus, por ejemplo, hepatitis B o contra el virus que se les ocurra, que exista vacuna definida, el individuo desarrolla anticuerpos contra ese virus y lo que hace es prevenir que si te llegas a infectar del virus, que hagas una enfermedad más grave, porque tienes anticuerpos que van a luchar contra el virus, que te van a ayudar a luchar. Entonces, el plasma convalescente sigue el mismo principio. So, una persona que ya se recuperó tiene anticuerpos contra el virus, lo que nosotros llamamos anticuerpos neutralizantes, que podrían ayudar a erradicar más rápido el virus de la sangre y con eso conseguir que el paciente se recupere o que no avance hasta fases más graves de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, la limitante que hemos tenido con lo del plasma es que es compleja la evaluación, porque nos decía el doctor Pascal en una conferencia hace unas semanas atrás que había muchos subtipos diferentes del virus del COVID. Y como habían serotipos diferentes, estos diferentes virus, o sea, el virus es, por decirlo así, el virus muta, cambia y desarrolla alteraciones
que pueden ser detectadas genéticamente. Entonces podemos tener virus de COVID que tienen un comportamiento ligeramente diferente uno al otro. Entonces, cuando yo tengo una infección por un serotipo específico de COVID, sabiendo que en Panamá hay 8 serotipos corriendo al mismo tiempo, quiere decir que si yo me infecto del serotipo A2, por ejemplo, desarrollo anticuerpos contra ese serotipo específico de COVID A2. Pero si mi plasma lo recolectan y se lo transfunden a un paciente que también tiene una infección por COVID, pero esa persona tiene un serotipo B1, por decirlo así, no sabemos qué tan efectivo puede ser la reacción de ese anticuerpo contra un virus de COVID que no es exactamente igual al que infectó al donante inicialmente. Entonces, esta serie de inquietudes o de incertidumbres son las que hacen difícil también la evaluación. Y es posible que esto también explique en cierta forma por qué los resultados de los estudios de plasma convalescente en otros países no arrojan resultados siempre uniformes. Hay algunos estudios que le dan a favor, de que en beneficio. O sea, lo que sabemos a ciencia cierta es que el plasma convalescente es bastante seguro, o sea, es relativamente seguro. Es muy raro que tenga reacciones adversas serias que puedan complicar al paciente, pero la duda existencial todavía sigue en la palestra, todavía no tenemos toda la evidencia para soportar si realmente es efectivo 100% o no. Pareciera, la información que hay hasta ahora, que parece que mejora en los pacientes cuando usas tempranamente el plasma, y lo que también tenemos bastante claro es que si lo usas en forma tardía, cuando el paciente tiene una falla orgánica múltiple, no le da ningún beneficio al paciente. O sea, parece no importar que se lo pongamos o no se lo pongamos, el paciente evoluciona mal. Entonces, en pacientes muy graves parece no tener ninguna relevancia, y en pacientes no tan graves o pacientes de uso temprano es donde todavía estamos por terminar de dilucidar o de definir realmente si tiene o no tiene un papel en la mejoría de los síntomas o en evitar que la progresión de la enfermedad hasta una falla orgánica múltiple. Muy interesante, Héctor. Ahí digo, muestra también dos puntos muy interesantes, que es, primero, a qué tipo de pacientes se le considera este tratamiento, y también el tema de los subtipos de COVID-19 que existen en Panamá, que definitivamente varía con respecto a los otros países, y también afecta el resultado que puede tener esta terapia en los pacientes. Claro, y eso es súper importante porque a ver, te cuento que hay países donde han circulado menos cantidad de cepas. ¿Okay? Entonces algunos dicen, claro, allá funcionó mejor el plasma porque nada más tenían 2 o 3 serotipos. Acá tenemos 8 o más, incluso creo que el doctor Pascal mencionó que 8 principalmente, pero creo que llegan hasta 11. Y Panamá es un país curioso porque nosotros recibimos, los primeros casos que recibimos venían, de hecho, venían de diferentes lugares. Entonces tuvimos unos brotes de COVID que fueron por diferentes serotipos y se fueron sumando cada vez más. Incluso apareció, yo creo que eso ya lo conversamos antes, apareció un serotipo que solamente circula aquí en Panamá, que es un nativo. O sea, es como si fuera nuestro propio COVID campesino, con su sombrero a la pedrada, por decirlo así, porque está solamente circulando en Panamá. Entonces, es interesante eso, ¿no? Que hemos tenido una migración de múltiples sitios, casos que venían de Estados Unidos, que venían de Europa, otros que venían de Asia. Entonces, así fuimos sumando muchas mutaciones o serotipos diferentes del COVID-19 al punto que creamos nuestro propio serotipo panameño. Entonces, y ya está claramente identificado por el Gorgas. Entonces, todo esto hace interesantísimo el tema de estos resultados, ¿no? También otro punto que creo que vale la pena resaltar es que cuando se le indica este tratamiento, y para hablarlo de una forma más clara, cuando se le transfunda al paciente plasma convaleciente, lo que se espera es que se le da un shot de anticuerpos
a esta persona para darle ese boost para que se pueda recuperar un poco más rápido. Así es. Así es. Y, doctor, ahora hablando un poco más sobre la cantidad de pacientes recuperados de COVID-19, ¿no? Que hay alrededor de 80.000 pacientes a nivel nacional que se han recuperado, de los cuales probablemente no todos pueden ser donantes de plasma convaleciente. ¿Qué criterios deben tener estos pacientes o estos donantes para poder hacer esta acción? Desde su... Bien, los criterios no son muy diferentes de las donaciones altruistas o las donaciones convencionales. Entre 18 y 65 años, tener más de 110 libras de peso o 50 kilos, básicamente gozar de buena salud. Hay muchas personas que preguntan, doctor, pero yo soy diabético, soy hipertenso. Realmente el que seas diabético y hipertenso no contraindica la donación, es que estés compensado de tu diabetes, que tengas la presión controlada. ¿Qué otra cosa más importante? O sea, son muy parecidos, o sea, que no, por ejemplo, tatuajes, piercing, perforaciones, acupuntura y estas cosas, tienen que tener más de 6 meses de haberse aplicado, si no nos van a dejar donar. Preguntas también a veces de las cuestiones de los viajes, cuando son extranjeros que son radicados o que están viviendo en Panamá, generalmente no se les acepta la donación si no tienen más de 6 meses de permanecer en el país. Son preguntas, las típicas, las embarazadas. Siempre me preguntan que si las personas embarazadas no pueden donar hasta 6 meses después del parto cesárea. ¿Qué otra cosa por ahí que se me quede abuelo pájaro? Que son como las preguntas más comunes. Los medicamentos, o sea, hay medicamentos que contraindican a una transfusión. A grosso modo, por ejemplo, las personas que sufren de epilepsia y que toman anticonvulsivantes no pueden donar. Las personas que toman anticoagulantes tampoco, porque tendrían que suspender el anticoagulante, y obviamente si lo toman permanente por alguna indicación no pueden hacerlo, porque la anticoagulación afecta a los factores de coagulación, igual que los antiagregantes plaquetarios. Eso contraindicaría para donación de plaquetas, por ejemplo, no se pueden aceptar porque esas plaquetas van a estar disfuncionales, no van a funcionar para lo que queremos, que es detener los sangrados. Entonces, a grosso modo, esas preguntas o esa screening que hacemos para donantes normales es lo mismo que aplicaría para plasma. Las cosas que se adicionan son las cosas propias de la evaluación de un paciente recuperado de COVID. Uno, por norma, acá en Panamá se determinó que para poder que seas donante de plasma convalescente tienes que tener una prueba de PCR o antigénica positiva. ¿Qué significa? Que tienes que tener un hisopado, ya sea por PCR o un hisopado por prueba antigénica que demuestre que tuviste COVID. Lamentablemente no se está aceptando aquí en Panamá el tema de que serología y tengo anticuerpos IgG. Claro, si yo tengo anticuerpos IgG, uno presume que efectivamente te dio COVID, pero no lo están aceptando, no se está aceptando por normativa, porque se consideró desde el principio que tiene que tener una prueba de hisopado positivo para ser determinante que efectivamente tuviste el cuadro inicial de coronavirus y después de eso que te hayas recuperado, que tengas 2 semanas sin síntomas de ningún tipo de coronavirus. Y esos son, por decirlo así, los requisitos adicionales a los clásicos estándares que se piden en prácticamente todas partes del mundo para donar sangre. Gracias, doctor. Doctor, de esos 80.000 pacientes recuperados, hay un porcentaje bastante alto que son pacientes que presentaron un caso de COVID-19 leve. Hay otros que presentaron un caso moderado y otros severos. ¿Cuál de estos 3 grupos o qué criterios deben tener estos grupos para poder ser donantes? Una persona con COVID-19, un caso leve, ¿puede ser donante de plasma convalescente? Sí, claro que sí, tanto leves o moderados. Probablemente los severos es probable, bueno, no se va a depender de qué tanto se hayan recuperado, porque muchos de estos pacientes severos, según me estuvieron explicando, hay como 10%, 15% de los pacientes severos que pueden quedar con secuelas pulmonares. Esos son pacientes que uno
van a tardar mucho tiempo probablemente en recuperarse. Tal vez no sean los mejores candidatos para estar donando ahora, pero tanto los leves moderados son afectados. Doctor, y ahora hablemos un poco sobre la donación de plaquetas, que también es un tema muy interesante y que en estos momentos también se está necesitando mucho. ¿Qué tipos de pacientes requieren estas donaciones de plaquetas y por qué es necesario que se haga continuamente en estos momentos? Bien, creo que tal vez en esa parte me faltó explicar al principio, pero para que tengan una idea de lo mal que están muchos de los bancos de sangre del país, hace como una semana atrás, tuve que preguntar cómo estábamos en donaciones. Generalmente, el Banco de Sangre del Complejo, que es uno de los bancos de sangre más grandes, porque es el hospital más grande de todo el país, maneja un stock de unidades de glóbulos rojos aproximadamente de prácticamente como de 800 unidades, ¿okay? Generalmente a 1000 y tantas unidades, de las cuales nosotros generalmente tenemos como 600 unidades O positivo y así nos vamos, ¿no? O sea, no sé cuántas, 200 y tantas de 200, 300 de A, etcétera, etcétera. Y hace una semana teníamos 80 unidades totales. O sea, perdón, 120 unidades totales, de las cuales teníamos nada, o sea, teníamos que, creo que eran como 50 unidades A, no, miento, sí eran 80 unidades totales, 50 unidades A, teníamos 10 unidades O para todo el hospital. Y lo que te estoy diciendo, algo que no solamente es el complejo, todos los hospitales del país estaban en la misma situación, al punto que incluso te comento que yo mandé para esa misma semana, mandé a transfundir a una paciente al centro médico Paitía y no le pudieron poner sangre porque no tenían sangre en el centro médico Paitía. O sea, no tenían. Le dijeron que si los familiares no donaban, no le podían poner la sangre. Entonces, al punto que hemos llegado crítico en donde los bancos de sangre tienen una carencia de hemocomponentes terribles. Terrible, que si en ese momento llegaba algún tipo de politraumatismo, algún accidente de un bus, por ejemplo, de chocar y hubieran múltiples politraumatizados que requieran sangre, ya, podíamos colapsar literalmente. O sea, que la situación sí es grave y sigue estando grave porque hay poca afluencia de donantes. Panameño en general no tiene la cultura de donación que quizás vemos en otros países. Como te aclaré al principio, la mayoría de las donaciones son por reposición y que el 2% de las donaciones sean altruistas es lamentable en Panamá, y por eso es importantísimo grupos asociados como el que tú encabezas, que se interesen por promover la donación, porque realmente tenemos que cambiar la mentalidad del panameño de que hay una cultura de donación altruista en las cuales yo cada cierto tiempo voy a donar. Porque si solamente el 25% de las personas donaran en forma altruista, nosotros no tendríamos problemas en Panamá con respecto a carencia de hemocomponentes. Entonces ya, pasando a la pregunta que me hiciste sobre las plaquetas, bueno, las plaquetas principalmente se utilizan en pacientes que tienen sangrados por trombocitopenia, es la causa más común. ¿Okay? ¿Qué pacientes padecen eso? Bueno, pueden ser de múltiples. Generalmente los pacientes que están en intensivo, complicados con sepsis severa, tienen trombocitopenia asociada a la misma infección. Así que esos son uno de los pacientes que requieren plaquetas con frecuencia. También los pacientes que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos y que demandan, por ejemplo, tener plaquetas reservadas por cualquier emergencia. Cirugías de alto riesgo de sangrado, por ejemplo, cirugías de bomba, en donde van a hacer bypass coronarios, van a hacer circulación extracorpórea. Son cirugías en las cuales se pueden complicar con sangrados masivos y por ende deben tener plaquetas reservadas. Por si acaso ocurre alguna de estas cosas, pueden poner las plaquetas para evitar que el paciente entre en un choque hemorrágico y se muera.
¿ok? La otra población grande que utiliza plaquetas serían los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas, leucemias y linfomas que están en quimioterapia. Son de los pacientes que con mayor frecuencia también tienen dependencias porque requieren transfusión de plaquetas para mantener y soportar los tratamientos de quimioterapia. ¿Okay? En trasplante médula ósea obviamente también sería una indicación, pero es por la misma razón. Son pacientes con enfermedad hemato-oncológica que requieren quimioterapia de alta intensidad. Y como hablamos del plasma, de la forma de sacar el plasma a través de la féresis, las plaquetas proceden de una manera muy similar. El donante de plaquetas tiene la ventaja de que puede donar incluso si las venas dan para hacerlo, porque esa es una de las principales limitantes a veces que tenemos, que el donante tiene que tener buenas venas para poder conectarse a la máquina de aféresis y que le traiga las plaquetas. Tú puedes incluso donar hasta más de una vez por semana, pudieras donar hasta 2 veces por semana. Generalmente nosotros les pedimos a los pacientes que sea una vez por semana, como podría ser un donante de plasma convalescente también. Excelente, doctor. Creo que ha mencionado varios puntos muy interesantes y que creo que vale la pena resaltarlos. Uno es que desde que inició la pandemia a nivel mundial ha disminuido el porcentaje de donantes de sangre, de plaquetas, y bueno, se necesitan donantes de plasma convaleciente. Y al inicio de la pandemia hubo una respuesta interesante de que las personas querían acercarse a ayudar. Buscaban formas de hacerlo, y ahora estamos en una fase donde se están flexibilizando los horarios, se están abriendo los diferentes sectores económicos. Entonces, se necesita que las personas tengan este tema presente y que se animen a acercarse a ayudar, porque los hospitales siguen funcionando, siguen atendiendo pacientes de diferentes patologías, en las diferentes especialidades que requieren cirugías. Entonces es necesario que los bancos estén abastecidos como se necesitan. Y vamos a aprovechar para responder algunas de las preguntas que nos han hecho en la sección de comentarios. Y la primera va justamente relacionada al serotipo panameño de COVID-19, donde nos preguntan que primero, ¿se ha podido evaluar cómo es el comportamiento clínico de los pacientes que tienen el serotipo panameño? Preguntan si es más agresivo o produce una enfermedad menos agresiva y que pueda responder a la terapia de plasma. Esa es una excelente pregunta. Realmente, cuando el doctor Pascal comentó la información, sabemos que hay algunos serotipos que son más agresivos. Estamos claros en eso. El tema es que no se ha hecho una correlación todavía con respecto al serotipo específico panameño. Creo que están en eso, evaluando el comportamiento de los diferentes serotipos en la población panameña para saber si específicamente el serotipo panameño es más agresivo que los demás. Aunque esa respuesta todavía no la sabemos. Creo que eso está en evaluación en este momento todavía. Pero sí, hay una diferencia entre los diferentes serotipos. Hay unos serotipos que son más agresivos que otros, e incluso, el doctor Pascal mencionaba que hay algunos serotipos que pueden, no sé si la palabra esté correcta de usar, bypassear, o realmente pueden pasar desapercibido el sistema inmunológico. ¿Okay? Literalmente, o sea, no crean anticuerpos neutralizantes, y por eso se cree que hay algunas de estos serotipos que son más agresivos por eso mismo, porque tienen la capacidad de hacer vulnerable el sistema inmunológico. Entonces sí, hay diferentes niveles de agresividad de diferentes serotipos, pero el panameño todavía creo que estamos por responder eso, si tiene o no tiene un comportamiento más o menos agresivo que los otros serotipos. Otra pregunta que nos están haciendo y va alineado a este serotipo local, que justamente es si existe algún tipo de examen para determinar qué cepa tiene el paciente y si este examen permite permite dar a conocer al médico tratante si no es necesario colocar plasma.
No se está, o sea, no se está haciendo de rutina, se está haciendo para fines de investigación. Fin de O sea, en investigación. el Gorgas está recogiendo las muestras y está evaluando a los pacientes y tratando de categorizar las diferentes cepas que están circulantes, pero no estamos recibiendo realmente un reporte de un individuo, por ejemplo, Dimas Kiel le dio COVID-19, el serotipo que tiene Dimas Kiel es el A2, por decirlo así. No, lamentablemente no estamos recibiendo un reporte de esa manera porque estamos en una fase diagnóstica masiva en donde lo que estamos encontrando es, o sea, es positivo o es negativo. Entonces, si es positivo lo manejamos así, pero no hemos llegado a esa fase de especificidad de poder determinar cuando un paciente lo tenemos positivo cuál es la cepa que tiene en ese momento. Eso sería a posteriori, o sea, se está haciendo pero ya en base a investigación, no para el tema de tratamiento todavía. Gracias, doctor. Y nos preguntan, y creo que esta es una muy buena pregunta para el conocimiento de todos. Doctor, ¿el plasma también depende del RH de la sangre o es indiferente? Esta es una buena pregunta porque hemos visto en redes sociales, por ejemplo, cuando se hacen solicitudes que se piden donantes de plasma convaleciente o positivo o AB positivo o tipos específicos. Eso, ¿Por ¿cómo qué? se maneja? Claro, el tema es que como ustedes saben, cuando es sangre, por ejemplo, si son glóbulos rojos empacados y yo soy O positivo, me tienen que transfundir sangre O positivo. El tema con el plasma es que el donante de plasma, por ejemplo, si es un tipo A, yo necesito que sea una persona que le done, o sea, no debe tener anticuerpos contra A, por ejemplo, el plasma. ¿Okay? Entonces, tiene que ser una persona A, también tipo de sangre A, para que no desarrolle anticuerpos contra, porque cuando nosotros tenemos, vamos a decir, lo explico de otra manera. Ustedes saben que el O es el donante universal, ¿okay? Porque le puede donar a todo el mundo, ¿okay? Pero el O solamente puede recibir sangre de otro O. Entonces, en plasma es totalmente lo contrario. Que para sangre el O es el donante universal, para plasma el O es el receptor universal. ¿Okay? Porque como no tiene ni antígeno A ni antígeno B, puede recibir plasma de cualquier persona, porque el plasma del paciente que es B va a tener anticuerpos contra A, el plasma del donante B va a tener anticuerpos, perdón, es lo mismo, el de plasma del donante B va a tener anticuerpos contra A y lo contrario, el que es donante A va a tener anticuerpos contra B. Entonces, en ese sentido, si tengo una persona que necesita plasma y el tipo de sangre es A, yo no le puedo poner plasma de un donante B porque va a tener anticuerpos contra A y va a ser una reacción hemolítica. Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos el tipaje del donante a veces específico para el receptor que va a utilizar el plasma convalescente. Esa es la razón. Gracias, doctor. Doctor, otro tema que también ha estado en la palestra que hemos conversado anteriormente es justamente si las mujeres que han estado embarazadas pueden ser donantes de plasma convaleciente. A modo de aclarar este tema y brindar esta respuesta, ¿cómo se está manejando actualmente este tipo de pacientes? Un segundo. Perdón, ahora sí ya lo activé. Cuando son mujeres que antes, eso nos referimos más que todo al tema de las mujeres que son multíparas, por ejemplo, que han tenido varios hijos. Cada vez que una mujer tiene hijos, va a tener exposición a leucocitos del bebé durante la labor de parto cesárea que pueden ocasionar que desarrolle anticuerpos contra esos leucocitos. Eso se le conoce como reacción al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estas mujeres que han tenido múltiples hijos tienen más riesgo de tener anticuerpos preformados contra los antígenos leucocitarios, por lo tanto incrementan el riesgo de que el plasma de estas mujeres pueda producir en un receptor una reacción transfusional aguda al pulmón, lo cual conocemos con el nombre de TRALI. Entonces, se ha visto que las mujeres multíparas tienen aumento, el plasma de esas mujeres aumenta el riesgo de producir un TRALI. Y en una persona con COVID-19 que ya tiene una enfermedad pulmonar
importante. Obviamente, complicarla con un TRALI implicaría un riesgo elevado de muerte. Entonces, es una de las razones por las cuales se evita utilizar plasma convalescente de mujeres que hayan tenido hijos. Esto se puede evitar haciendo mediciones de los anticuerpos anti-HLA. ¿Okay? Se pidió en el reactivo para hacer esa prueba y se han estado haciendo a mujeres que tienen hijos, así que se han estado recogiendo también plasma de mujeres que han tenido hijos anteriormente y se le está haciendo la prueba. El tema es que compramos por ejemplo, en el complejo se compró una cantidad de pruebas que está llegando al límite. Tengo entendido que ya nada más quedaban menos de 20 pruebas, así que solamente podíamos hacer a 20 mujeres más. Así que vamos a quedar con un desfase ahí porque probablemente vamos a tener que comenzar otra vez a decirle que no a las mujeres que han tenido hijos que quieran donar plasma por el tema de que vamos a quedarnos sin reactivo para hacer nuevamente estas pruebas. Mientras probablemente lleguen nuevos reactivos. Hasta que tengamos nuevamente reactivos, exactamente. Porque estos reactivos los tuvimos que mandar a pedir a Estados Unidos, así que no los tenemos como de acceso tan rápido, ¿no? Claro. Doctor, y aquí hay una pregunta muy interesante que viene de las personas que nos están viendo en Facebook, y esta también es importante. Cuando una persona va a donar sangre, plaquetas o plasma, una de sus grandes preocupaciones es cómo me voy a sentir después. ¿Puedo seguir con mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo se siente una persona después que dona plasma? ¿Y cuánto es lo máximo que puede donar? Okay. Con respecto a la primera pregunta, no debe tener mayores alteraciones. La donación de plasma es como si fuera una donación de aféresis y de plaquetas también. Conectarte a una máquina, vas a estar, dependiendo de tu masa corporal, serás una persona muy grande, el tiempo es más chico. O sea, mientras más volumen sanguíneo tengamos, probablemente demoremos menos tiempo conectado a la máquina de aféresis. El procedimiento demora generalmente menos de 2 horas. Una vez te levantas, o sea, una vez termina el procedimiento, tienes que tener claro de que vas a tener algunos síntomas que pueden ser, dependiendo, la mayoría de las veces son muy leves. ¿Cuáles son estos síntomas? Y se los digo con experiencia personal, porque soy donante no solamente de glóbulos rojos, sino de plaquetas, así que los síntomas realmente son muy leves. Son parestesia, hormigueos, y esto se debe principalmente, puede ser un adormecimiento de la piel del rostro, un poquito de la lengua un poco pesada, y generalmente esto ocurre porque cuando estamos en el proceso de donación, la sangre que va sacando en la máquina de nuestro cuerpo se va mezclando con un anticoagulante que tiene el equipo para poder que la sangre no se coagule dentro del sistema extracorpóreo. O sea, pues recuerden que la sangre sale a una máquina que la centrifuga y va a pasar por ciertas mangueras externas al cuerpo que pueden ocasionar que la sangre se coagulara dentro de esas mangueras si no tuviera un anticoagulante en ellas inmerso, ¿no? Entonces, cuando regresa la sangre, regresa mezclada con esta proporción de anticoagulante y ese anticoagulante quela y disminuye un poco los niveles del calcio en la sangre. Eso ocasiona que las personas tengan esta sintomatología. Generalmente esto es transitorio, demora unos cuantos minutos, máximo unos 30 minutos, y luego eso prácticamente desaparecen todos los síntomas. Entonces, secuelas prácticamente ninguna. Luego de eso, la persona puede hacer su vida normalmente, sin ningún problema. Entonces, la segunda parte de la pregunta es que, ¿con qué frecuencia? Realmente podrías donar tranquilamente cada semana tanto plaquetas como plasma convalescente. El tema es que si indefinido, por ejemplo, probablemente no indefinido porque vamos a tener el problema número 1 va a ser el acceso venoso, que puede ser que con múltiples pulladas nos quedemos sin acceso venoso en los brazos para poder seguir haciendo el procedimiento de aféresis. Y el otro segundo tema es que eventualmente los títulos de anticuerpos IgG van a ir cayendo en el tiempo. Entonces, se cree que ya después de 4 meses muchos de esos títulos de anticuerpos han disminuido y lo que necesitamos es que esos títulos estén elevados para que causar el efecto terapéutico que buscamos, que esos anticuerpos neutralicen
las partículas virales circulando. Entonces, generalmente ya después de 4 meses nosotros preferimos no utilizar estos donantes de plasma convalescentes, sino ya dejarlos descansar, ¿no? Y renovarlos con los nuevos que vengan, ¿no? Y otra pregunta que también se hace bastante es si una persona, si un paciente recuperado de COVID-19 se acerca a donar plasma, disminuye su porcentaje, sus títulos de anticuerpo por hacer esa donación de plasma. Ok, realmente no es por hacer la donación, realmente van a disminuir en el tiempo porque Exacto. normalmente decae en el tiempo la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. O sea, es como cuando tú tienes una infección por cualquier virus, por ejemplo, citomegalia o Epstein-Barr virus, que es el virus que le llaman el virus del beso, que es súper común. O sea, cuando tú tienes la infección aguda, tú desarrollas una respuesta inmunológica, generalmente comienzas marcando IgM positivo, que es el anticuerpo que primero aparece cuando hay la infección aguda, y después entonces el IgM comienzan a disminuir y comienzan a subir los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria. Esos anticuerpos de memoria suben en sangre en la infección, pero en el tiempo, en evolución, igual como pasa en otras patologías, esos títulos de anticuerpos IgG van cayendo paulatinamente con el correr de los meses a años. Y eso mismo sucede en la infección por COVID. O sea, van a caer de todas maneras, no es por la extracción que van a caer. O sea, ahí tú te extraes, por ejemplo, lo que te extraigo de proteínas del plasma o lo que te extraigo de plaquetas en el día de hoy, tú lo vas a reponer en las próximas 24 o 48 horas. Ya el tercer día estás como si no hubieras donado. Entonces, por eso es que la recuperación de este tipo de procedimientos es bastante rápida, no decirlo, es súper rápida. Tú donas hoy plaquetas y a las 48 horas a 72 horas, las plaquetas que donaste ya las recuperaste. Lo mismo pasa con las proteínas de plasma. Muy buena recomendación, doctor. Y aquí nos preguntan un poco sobre ese proceso de realización de la prueba al donante, al paciente, ¿no? Esa prueba de detección de, eh, eh, perdón, esa prueba que le realizan al donante de plasma. Si esa prueba para ver cómo están los niveles de anticuerpos, ¿se la hacen en el Gorgas o se le hace en el hospital donde está donando plasma? Vamos un segundo que lo tenga en silencio. El IgG se hace ahí mismo en el hospital. La prueba de anticuerpos neutralizantes sí se envía al Gorgas para evaluación. Aquí nos hace unas preguntas también sobre medicamentos. Justamente si es un paciente que está tomando sulpidem, quetiapina, fluoxetina, ¿esto lo excluye para ser donante? Está en silencio, doctor. Perdón, así es. Como siempre lo pongo en silencio para no interrumpir el audio suyo. Sí, los antidepresivos en general realmente no tienen por qué ser una contraindicación. ¿Okay? Va a depender de la evaluación del médico seleccionador, pero en realidad si la persona está estable, no representa mayor problema realmente. Doctor, y también con respecto a aquella persona que dona para un familiar o para alguien conocido en el hospital. Si una persona dona mañana, viernes en la mañana, ¿en cuánto tiempo está lista esa unidad para atender al paciente? Ok, tú donas hoy, una vez entra la sangre al sistema, la bolsa de sangre se fracciona y se guardan en neveras que están estipulados para lo que nosotros llamamos sangre pendiente de pruebas. Así le llamamos a grosso modo los bancos de sangre. Entonces, eso entra a un stock de unas neveras que podrían decirse que están en cuarentena. De ahí la sangre no se puede sacar de ahí para migrar a las neveras de uso hasta que las pruebas serológicas estén en todos los resultados. Entonces, quiere decir que yo no se hace el mismo día que
dependiendo de la entrada de la sangre. Si fue en la mañana, se están haciendo en la tarde, pero si fueron de la tarde o noche, se están haciendo la mañana siguiente. O sea que realmente aproximadamente a las 24 horas de haber donado, nosotros vamos a tener ya los resultados serológicos de todas las pruebas para VIH, hepatitis B, C, todas las cosas esas negativas, y entonces procedemos a lo que se llama validación, que ya la sangre se libera, que ese glóbulo rojo, esa plaqueta y ese plasma que se separó de ayer, ya se libera y se pasa a la por ejemplo, en los hospitales privados que no manejan el mismo volumen, porque estamos hablando con un hospital público, maneja entre 80 a 120 donantes, por ejemplo, el complejo, entre 80 a 120 donantes. Entonces, es bien difícil que nosotros agarremos 120 donantes en 4 horas en la mañana. Son 120 donantes, 80 donantes que se van a ver en todo el día. Entonces, por ende, los que se donaron temprano probablemente sí podrían estar listos para la tarde, pero los que donaron mediodía, bajo tarde, van a estar listas para el día siguiente. Excelente. Y ese es un dato muy importante. Otro tip muy importante para aquellas personas que se acercan a donar para un familiar, es importante que sepan que esa sangre toma un tiempo para estar disponible, o esa plasma o esas plaquetas para los pacientes. Y de ahí la importancia de donar voluntariamente, continuamente, para que ese tiempo siempre se cuente con unidades disponibles y no se tenga que esperar ese tiempo, ¿no? Para que ya estén estas sangres, estas unidades con los test realizados, ¿no? Por ejemplo, en ese mismo tenor, Gabriel, hay una pregunta que hace Xavier, que lo veo aquí en pregunta y respuesta. Okay. Considerando que no hay muchos donantes, si los familiares consiguen a los donantes, se le plasma convaleciente, dice, se les da el plasma convaleciente al familiar con prioridad, además de otras personas, sin interrogación, y qué tan rápido se puede dar el plasma después de la donación, el mismo día o alguno. Bueno, es importante saber, aclararte que generalmente nosotros no, o sea, como te explico esto de una manera, no favorecemos el tema de la donación dirigida. ¿Okay? En el tema del plasma convalescente siempre le decimos a los familiares, sí, acérquese al banco de sangre y done, pero nosotros no estamos estamos diciendo al familiar que ese plasma específico que donaste es el que te va a tocar a ti. Él va a un pool de plasma convalescente, de los cuales nosotros vamos a ir tomando a la medida que se van presentando al paciente. O sea, la urgencia no la da que tú presentes el donante el mismo día. La urgencia la da la solicitud del médico tratante. Si yo, Dimas, que estoy en una unidad de cuidados intensivos, hospitalizado, y mi intensivista, el que me está viendo, considera que yo me puedo hacer beneficiar de plasma convalescente, él lo solicita. Y del stock que tengamos nosotros disponibles en el banco de sangre, nosotros le vamos a dar. ¿Ok? O sea que si mis familiares, por ejemplo, me llevan donantes de plasma el mismo día, eso no quiere decir que tenemos que esperar que las pruebas de los donantes que di hoy estén listas para que me transfundan plasma. No, si hay plasma disponible, se lo vamos a dar y se lo van a poder transfundir. Pero obviamente no queremos que malinterpreten el tema que si yo busco a mi hermano para que me done plasma a mí, por ejemplo, ese plasma específicamente es que me van a poner a mí, no, el plasma entra dentro de un pool de plasma convalescente y nosotros de ese pool le daremos uno para mí si me lo indican, pero también habrá para otras personas, ¿me entiendes? Entonces es importante hacer la aclaración en ese sentido. Y los tiempos son los que ya hablamos, ¿no? Esa es una aclaración muy válida y muy importante que se realice, doctor. Doctor, y hablando un poco más de estos tips para estas personas que van a ser donantes, ¿usted qué recomienda para estas personas? ¿Qué deben hacer antes de acercarse a donar sangre, plasma o plaquetas? Bien, antes de donar, que tengo un desayuno ligero. Esas son las primeras cosas que a veces me preguntan que, ¿tengo que ir en ayuno? No, no tienes que ir en ayuno. Puedes desayunar, pero desayunar algo ligero. ¿Ok? Si desayunas algo muy... O sea, lo que no debes comer básicamente son mucha grasa, por ejemplo.
vienen con fritangas, que me desayuné una tortilla con bacon y qué sé yo. Estas cosas producen que tengan un alto contenido, lo que nosotros llamamos soroquiloso, y probablemente podrían rechazarte por soroquiloso. Lo mismo también los lácteos, ¿okay? Leche no, pero las demás cosas sí, puedes tomarte un jugo, puedes hacerte una tostada, por ejemplo, un cereal, no hay problema con eso. Un desayuno que sea ligero, haber dormido bien, eso es importante también, por lo menos unas 6 horas de sueño previo, tomarte tus medicamentos si eres hipertenso y si eres diabético para que no tengas ningún problema con ese tipo, un descontrol de azúcar o la presión. Y bueno, básicamente eso, o sea, es haber dormido bien y tomar un desayuno ligero. ¿Okay? Y que no te estresen las agujas, porque ese es el otro asunto, ¿no? Mucha gente le tiene mucho miedo a las agujas, realmente la puya no se siente tanto ya, no sé si es por costumbre, ya después de haber donado muchas veces que ya ni siento la aguja en el brazo. Así es. Y creo que ese es un punto muy importante. Ir tranquilos, ir seguros de que es un proceso eh, eh, que está bien asegurado. Y además, otro punto importante es agendar una cita previa eh, antes de acercarse al banco de sangre. Y aquí nos están haciendo otra pregunta. Y recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo para los doctores. Y va alineado a lo que ya hemos conversado antes. ¿Puede una persona hospitalizada por COVID pero que está estable, igualmente se le puede poner plasma convaleciente, me imagino que un paciente con un eh, caso hospitalizado, pero que no sea un caso severo? Va a depender del criterio y del... Sí, va a depender del criterio del médico realmente. Ya con las normativas de uso de plasma extendido, el criterio que impiere es el del médico tratante. Si el médico tratante piensa que él se puede beneficiar de usar plasma convaleciente, que el paciente no está en una situación grave, por ejemplo, está con oxígeno por cánula nasal, nada más, pero él piensa que ese paciente tiene factores de riesgo que podrían hacer que esa neumonía por COVID pase a una neumonía grave y a un AR-10, por ejemplo, que pueda quedar a un intensivo intubado, sí, él puede perfectamente pedirlo. De hecho, se está usando en pacientes no tan graves, no solamente en intensivo, sino fuera de intensivo, antes de que el paciente llegue. Claro que sí, se puede usar. Hay el criterio que impera, es el médico tratante si piensa que se puede beneficiar o no de esto. Y, doctor, ahora ya en las últimas preguntas, revisando también los requisitos, nos preguntan ¿hasta qué edad se puede donar? ¿Hasta qué edad se puede donar? Y si hay personas superiores a ese rango, saludables que A pueden. los 65 años dicen las normas, pero realmente no está escrito en piedra. Si es una persona que tiene muy buen estado general, incluso podría aceptarse un poquito más de 2 años. Después que no tengan cardiopatía, ni enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular, no debe haber mayor inconveniente. Pero sí, eso podemos ser un poquito más permisivo si la persona tiene un excelente estado físico. Doctor, y ahora ya, ya en las últimas preguntas, doctor, a nivel nacional, en la Caja del Seguro Social, ¿qué hospitales están recibiendo donantes de plasma convaleciente? Como una forma de que las personas sepan que se pueden hacer. Para uso extendido, básicamente todos los hospitales pueden recibir donaciones de plasma convaleciente. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Siempre y cuando el hospital ponga sus propias, o sea, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, la limitante principal es que muchos de los bancos de sangre no tienen equipos de aféresis, por ejemplo, para hacer la obtención del plasma por aféresis. Entonces, eso es una limitante que tiene algunos bancos de sangre o centros de donaciones periféricos, por ejemplo, en hospitales del interior, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero realmente todos los hospitales, por el decreto ejecutivo que norma el tema de la donación de plasma convaleciente, del uso de plasma convaleciente para uso extendido, cualquier banco de sangre realmente puede recibir donantes para plasma convaleciente. Alguien preguntó por ahí, eso me parece que es una pregunta, intenté responderla en el chat, pero creo que lo que hice fue que la descarté en vez de responderla.
ahí me preguntó que si se está pensando en hacerle pruebas de COVID a los donantes. No, a los donantes sanos realmente no se le ha pensado hacer screening todavía para COVID. O sea, no está dentro de las cosas que se piden de rutina. Y bueno, tenemos una pregunta sobre tipos de medicamentos. Aquí nos está llegando una pregunta. Ante la crisis de donantes, ¿podría hacerse un acuerdo con universidades y colegios para convalidar el servicio social con la donación de sangre? Mira que esa pregunta es interesante, la verdad es que no lo había pensado. El tema con los colegios es que son menores de edad y necesitan consentimiento de los padres. Esa es la primera disyuntiva que tendríamos ahí. No es que no pueden donar, sí pueden donar, pero necesitamos el consentimiento de los padres por ser menores de edad. Así que ahí hay una limitante. Y en universidades, claro, en universidades sí sería más fácil, porque las universidades por lo general ya son adultos, tienen más de 18 años, y si tienen algún tipo de labor social obligatoria, por ejemplo, dentro de una carrera y eso, si se puede hacer el switch, por decirlo así, claro, si hay interés del, del grupo de universidades y hay y tienen el permiso, por decirlo así, de las autoridades de la universidad, por supuesto que se puede crear. Se hace con algunos colegios, por ejemplo, de cadetes de la policía y eso. Se envían cada cierto tiempo a donar ellos y ellos toman en consideración, por ejemplo, que estos chicos vayan y donen en forma altruista, por ejemplo. Entonces, para efectos de donación voluntaria sería interesante que lo pudiéramos mirar como una búsqueda de donantes sanos, altruistas, entre comillas, y que les pueda recompensar de alguna manera lo que hacen con respecto a que tengan que, no sé, que se hace una labor social de ir. Por ejemplo, si a mí me dicen que no, tienes que hacer una labor social de limpiar una calle o una vereda un día a la semana, o donar sangre, yo me sumaría, yo quiero donar sangre, por decirlo así, pero puede ser, son iniciativas que pueden ser útiles. La verdad es que este tema es, por ejemplo, en Estados Unidos lo abordan de una manera, la gente que va a donar, por ejemplo, en la Red Cross, ellos les dan bonos de supermercado que tienen una cierta validez, no sé, que tiene este bono de supermercado por $50. Y como no le pueden dar dinero, obviamente, pues no puedes pagarle a un donante, ellos tienen otros mecanismos para compensarle, que bueno, no puedes darle plata, pero sí puedo darle un bono para que compre lo que él quiera en el súper, por ejemplo. Cosas como esas. Son mecanismos que se pueden utilizar para tratar de motivar o entusiasmar más a la población a que hagan donaciones voluntarias. Definitivamente. Y nosotros con la Fundación trabajamos con prácticamente todas las universidades, tanto en la parte educativa como apoyando a los hospitales para que realicen las jornadas de donación de sangre dentro de ellas. Por supuesto, en estos momentos no es posible porque las universidades están cerradas y están en su mayoría en clase virtual, pero definitivamente es un tema muy, muy interesante. Okay. Y yo creo que ya han sido todas las preguntas que nos han realizado. Doctor, ya a modo de hacer un cierre, usted, ok, también con empresas, si definitivamente tienen contactos con empresas o universidades, nos pueden contactar a info@sangrepanamá.org y ahí apoyamos para que se logre todo esto. Con mucho gusto. Doctor, ¿qué mensaje usted le puede dar a las personas que están viendo este video hoy y que van a ver la retransmisión posteriormente en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales para que se animen a donar sangre, a donar plasma, a donar plaquetas? Bien, bueno, yo creo que el principal el principal agente motivador de la donación creo que es
conocer las por decirlo así, conocer todos los beneficios que da. O sea, realmente cuando tú donas sangre tienes que saber, o sea, lo que mencionas en la publicidad es que eres un héroe. Sí, de verdad que eres un héroe, te transformas en un héroe, porque con esa donación altruista de sangre que tú ofreces, estás salvando vidas y no es broma. O sea, no lo estamos diciendo a son de que la gente se crea esto porque es una falacia. No, es real. Realmente las personas pues, que están al borde de la muerte, las transfusiones de sangre, las transfusiones de plaquetas realmente salvan la vida y cambian la vida de su paciente. Entonces, no es hasta cuando uno lo vive, ya sea porque eres médico tratante o porque tienes un familiar en una situación, es que te das cuenta que realmente estas son terapias salvadoras de vida. Entonces, las personas cuando pasan por esto porque conocen un familiar, tienen un familiar que padece una enfermedad que depende de estas transfusiones para seguir viviendo, se dan cuenta la importancia que cobran. Y ahí es donde yo pienso que esa es la principal motivación que podemos darle a la población en general. ¿Okay? Esa es, o sea, realmente son héroes, se transforman en héroes, salvan gente, salvan vidas humanas, y esto es loable, o sea, esto es lo mejor que uno puede dar de uno. ¿Okay? Estás dándole algo tuyo que puede ayudar a otra persona en una forma desinteresada. ¿Okay? Entonces, bueno, recalcar otra vez que la situación de los bancos de sangre de todo el país es bastante crítica y hay que exhortar y seguir exhortando a la población a que se acerque y done, y todas las personas que están dentro de este grupo, como el tuyo y las que nos siguen en las redes sociales, son precisamente las personas que van a sembrar esa semilla en todos sus conocidos, de que se acerquen y que donen y que vean esto como una terapia salvadora de vidas, que lo es. Creo que estas son las mejores palabras de cierre por parte del doctor Dimasquiel, que hoy día está trabajando en la primera línea de atención de pacientes de COVID-19 en la Caja del Seguro Social y hospitales también privados, y que está viendo el efecto, y ve, bueno, definitivamente ve todos los días en la atención de los pacientes el efecto que tienen estas donaciones en salvar la vida de las personas. Así que gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, y gracias a todos los que se han conectado, han realizado preguntas, han interactuado con todos nosotros. Vamos a seguir realizando esto periódicamente. De seguro cuando hayan algunos avances vamos a tener al doctor nuevamente conversando otros temas interesantes, y definitivamente vamos a hacerlo todas las semanas, así que por favor estén pendientes de esta información, y al doctor pueden contactarlo. El doctor utiliza Twitter, ¿verdad? Sí, @Dimasquiel. correcto, sí. @Dimasquiel. ¿Y a dónde más pueden contactarlo, doctor? En caso de que En tenga más Instagram preguntas. también. Sí. Instagram, creo. Sí, es Arroba, igual también. Es arroba también. Dimasquiel en Instagram y Twitter para cualquier pregunta, consultas de temas de hematología, y cuando tengan estas ideas interesantes como han lanzado hoy, pueden brindárselas al doctor. Sí, la verdad es que me gustó mucho lo del comentario ese de las escuelas, es cierto. O sea, son cosas que no hemos pensado, pero son ideas que precisamente este foro pueden ser planteadas más adelante, ¿no? En una junta directiva, por ejemplo, o en, Claro. o en el mismo seno del colegio, que bueno, mira, planteamos esto podría reemplazar ahora una labor social que no se puede hacer ahora por el COVID, por ejemplo, porque ya no podemos, tenemos limitación en el movimiento, tenemos limitación en que no podemos reunirnos. Claro, esto puede ser una forma de que las personas vean su labor social. Así es. Creo que le ha dado el enfoque correcto. Okay. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. No, gracias a ti, Gabriel, gracias a todos los que tuvieron presentes en la reunión y eso, y bueno, que todos se conviertan en entes transmisores de la información, ¿no? Así es. Así es. Bueno, doctor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.